Los resultados genéticos tienen que compararse con alguien, con la sangre de la familia, porque no es que tampoco el resultado genético de por sí da una identificación. Se realiza una comparación entre perfil de sangre de la familia con el perfil genético de los huesos que uno tiene en estudio. Durante gran parte del desarrollo del EAF, la identificación de las personas desaparecidas se hacía mediante la combinación de métodos tradicionales de identificación que tienen que ver con la antropología, la odontología y la medicina. A principios de los 90, cuando comienza a utilizarse la genética, especialmente la genética forense en la identificación de personas, ese paradigma cambia y hace que el análisis genético se vaya transformando cada vez más en una herramienta fundamental. Allá por el año 2004 comenzamos a pensar una posibilidad de poder hacer un uso de la genética en forma masiva, y es así como junto con instituciones colegas de Guatemala y de Perú creamos un proyecto llamado Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas. Y en Rosario ayudó muchísimo porque lo que fue la genética en los casos de la piedad fue fundamental. No solo por el hecho de la identificación en sí misma, sino por la reasociación intraesqueletal que tuvimos que hacer a raíz de que los huesos venían mezclados, ya de la sepultura. Entonces, la genética nos permitió no solo la identificación, sino que también conformar, el esqueleto o la gran cantidad de piezas que podíamos juntar de un esqueleto para reasociarlos de manera científica y poder decir este hueso corresponde con este otro y estos conforman así un esqueleto. En Rosario tenemos un padrón que se fue trabajando, padrón de desaparecidos y asesinados, que se fue trabajando durante estos 2 o 3 años, prácticamente depurado, y sobre eso buscamos las faltantes de muestras de sangre. Ya llegamos a una cantidad de familiares que nos faltan, que nosotros lo llamamos el cuello de botella, que son los casos donde el familiar ya lamentablemente falleció o nos resulta muy difícil la localización de la familia. Así que estamos trabajando con ese cupo que es muy chico, por suerte. Plantear a lo mejor el trabajo de la piedad 10 años antes hubiese sido muy complicado poder, realmente arribar a la identificación, ¿no es cierto? Y lo que tiene también, el desarrollo de la genética en esta parte fue que en muchos casos en los que no teníamos la posibilidad de identificarlo a través de las técnicas tradicionales de la antropología forense, la genética no solo que nos permite abrir esta nueva puerta, sino que también nos permite lograr identificaciones cuando no se contaba, mejor con una hipótesis previa por la identificación, y abrir nuevas puertas porque cada identificación que se nos daba nos permitía suponer que el restante de personas que habían sido muertas en el mismo hecho podían corresponder a compañeros de militancia o personas que habían sido detenidas en el mismo lugar. Entonces esto también nos abría nuevas puertas de investigación para seguir profundizando la parte de investigación y hacer este ida y vuelta permanente que teníamos entre las 3 etapas de trabajo, ¿no es cierto? Los casos ligados al accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el Área 211 durante el periodo 1975-1983 contabilizan 238 desapariciones y 196 asesinatos. Dentro de este último grupo, la cantidad de víctimas se agrupa en 65 muertos en enfrentamientos fraguados, 66 ejecuciones en la vía pública, 4 en enfrentamientos reales, 92 asesinados en procedimientos y 12 aparecidos en ríos. En 21 de los 196 casos de asesinatos registrados, los cuerpos no fueron restituidos a sus familias.
Bueno, en esta gráfica básicamente lo que hicimos fue ordenar de alguna manera la información que teníamos sobre las víctimas en el área 211. La línea azul va a representar a los desaparecidos y la línea roja a las personas asesinadas. El recorte temporal tiene que ver básicamente con que la mayor cantidad de víctimas se dan entre el periodo 75 a 78. Los años 79, 80, 81 y 82 hay muy pocos casos. Con respecto a las flechas, esta lo que está indicando es el 24 de marzo del 76, o del inicio de la dictadura militar. Obviamente sabemos que esto no empezó el 24 de marzo, sino que empezó antes, por eso nosotros tomamos del 75. La línea que tenemos aquí nos está marcando básicamente un cambio en lo que es la comandancia del segundo cuerpo de ejército, y la línea verde nos está marcando un cambio en lo que es la jefatura del área de inteligencia del ejército. Básicamente, en el año 75 tenemos dos picos bastante llamativos que están relacionados. Este puntualmente está relacionado con el copamiento de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán, que se produce en abril del 75. Este otro pico está relacionado con el asesinato de varios militantes relacionados básicamente al peronismo, digamos, que sus cuerpos son hallados a la vera de caminos y rutas en el interior de la provincia de Santa Fe. En agosto del 76 tenemos este pico también que tiene que ver, está relacionado con la caída del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, una gran caída que hay en agosto. Después tenemos en octubre, septiembre y octubre también hay un montón de asesinatos y tenemos una gran cantidad de cuerpos que están apareciendo en la vera de caminos. En diciembre del 76 tenemos la muerte de un montón de personas que son asesinadas en el procedimiento que realizó la Fuerza de Seguridad para la detención de los mismos. Entonces ahí se produce en el procedimiento la muerte de muchos de ellos. El 7 de septiembre de 1977, Agustín Fesset, el jefe de la policía de Rosario, ex comandante de Gendarmería Nacional, organiza una cena en el Servicio de Informaciones para festejar la derrota de Montoneros. Es justamente cuando tenemos este pico en esta zona, que es justamente el gran secuestro de un montón de militantes asociados a Montoneros. Y esos mismos días también trasladan un grupo de detenidos a otro centro de detención, que uno de ellos después es encontrado en la fosa de San Pedro. Por lo tanto sabemos de la relación que había entre el Servicio de Informaciones, la Calamita y la dependencia, digamos, la relación entre ejército y policía en este tipo de eventos. O sea, del Servicio de Informaciones fue trasladado a la Calamita, que dependía del ejército, y después de la Calamita seguramente trasladado con otros militantes al campo San Pedro, donde fue enterrado en una fosa común tapado con cal. ¿Qué? Listo, dale. Las marcas azules nos están representando hechos donde aparecieron cuerpos en la vía pública o en ríos o a la vera de caminos, asesinados o acribillados a balazos. Y las etiquetas rojas lo que nos están marcando básicamente son lo que nosotros denominamos enfrentamientos fraguados. Es decir, personas que habían sido privadas de su libertad, detenidas en un centro clandestino de detención y luego sacadas de estos centros y ejecutadas en la vía pública. Muchos de estos eventos que tienen que ver con la aparición de cuerpos en la vía pública se fueron dando, por ejemplo, en Timbúes, Andino, Melincué, Casilda, lugares generalmente afuera de la ciudad de Rosario, donde fueron apareciendo un montón de cuerpos de personas acribillados a balazo a la vera de un camino, que después fueron inhumados como NN en diferentes cementerios del interior. En este caso no sabíamos bien cuál era la ubicación, digamos, exacta donde se encontraba esta chica inhumada, pero sí sabíamos que eran estos dos tablones. Estaba muy definido el perfil de la persona que buscábamos porque había muchos datos de investigación histórica. Entonces sabíamos que por un expediente de la justicia, que era una chica de unos 20 y pico de años, que tenía, digamos, 2 disparos de arma de fuego muy claros que estaban establecidos, uno de ellos en la cabeza. Entonces lo que se hizo fue hacer una excavación prácticamente de todo el tablón, de los dos lados, y analizar y hacer un análisis in situ, digamos, de cada uno de los cuerpos que fueron apareciendo en este lugar.
Cuando empezamos a excavar en este lugar, llegamos a una profundidad de aproximadamente 1,20 m, 1,30 m, y encontramos los restos de una chica joven que tenía algunos proyectiles de arma de fuego también asociados. Entonces, bueno, eso nos dio la pauta de que era por ahí la persona que estábamos buscando. Previo al golpe militar, tenemos básicamente el accionar de lo que se conoce como la AAA, donde secuestraban gente, la asesinaban y la tiraban en la vera de camino. A partir del 24 de marzo del 96 tenemos como un cambio en esta organización. Tenemos esta gran aparición de cuerpos a la vera de caminos y rutas en el interior de la provincia, y después todos los hechos que se fueron dando, como enfrentamientos, de los cuales no eran, enfrentamientos reales, sino que eran realmente enfrentamientos creados. Pero también nos está sirviendo para ver, determinados informes que nosotros pudimos ir relevando, como por ejemplo el informe Sotera. El informe Sotera es un informe del Destacamento de Inteligencia 121, donde explica cuál es la situación en la que se encontraba en noviembre del 76 la organización político-militar Montoneros. Hay algo que es importante que hay que pensar, que es que la memoria es un trabajo, justamente. Es una actividad que hay que desarrollar permanentemente, y permanentemente hay que trabajar para construir ese pasado, porque no es indiferente el pasado que se construya. No es indiferente para cómo nosotros nos podemos considerar como país. No es lo mismo que triunfe un discurso que triunfe otro. Entonces, desde este sentido, desde este lugar, hay algo que es tremendamente destacable de lo que ha sido el trabajo justamente del equipo argentino de antropología forense. Se revestieron conductas imputadas en carácter de delitos de lesa. Afirman que Daniela Caberra presidenta, le vamos a hacer un extracto, y los jueces de Cámara reverten en el marco del segundo genocidio nacional perpetrado entre los años 1975 y 1983. Yo me hice cargo del juzgado federal número 4 en febrero del 2008. En ese momento las investigaciones estaban bastante dispersas, estaban concentradas, sí, algunas causas como la que se conoció que era la causa FESET, también la causa Guerrieri y otras más, causa Calamita. Empezamos a ver los distintos actores que había, que era fundamental el aporte de los querellantes, pero también hubo una tarea muy importante del equipo argentino de antropología forense. Y hay distintas causas que estamos investigando en ese sentido, que es la de los enfrentamientos que no eran tales, sino que, digamos, eran presentados a la sociedad en ese momento como enfrentamientos, pero que no eran enfrentamientos, sino que directamente eran especies de ejecuciones sumarias. En algunos casos hubo personas que fueron reconocidas, que fueron vistas en lugares de detención, como por ejemplo el caso de Tierra, que había sido vista en el Servicio de Informaciones, y otras a lo mejor que no habían sido vistas, sino que solo fueron denunciados sus desapariciones sin haber sido vistas luego en otro lugar. ¿Jura usted o promete decir verdad de todo lo que supiere le fuere preguntado en este juicio? Tome asiento, por favor. Denos su nombre y apellido completo. Miguel Ángel Nieva. Le pregunto, señor Nieva, respecto a los aquí imputados: Ramón Genaro Díaz Besone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Cortechini,
y Ricardo Miguel Chomicki. ¿Tiene algún vínculo de parentesco, amistad o enemistad con alguno de ellos que le impidan decir la verdad? No. Los juicios nos permitieron, por lo menos a mí, que mi familia, mi hija, conozca los detalles de una historia que de otra manera me hubiera sido imposible poder contársela. Por eso uno viene como sanando heridas, ¿no? Yo siempre cuento, cuando nosotros éramos chicos, mi mamá, que veníamos de jugar en el campito, nos limpiaba los rasguños, las lastimaduras y nos ataba un trapito blanco. Y cuando eso se curaba, a los 2 o 3 días nos sacaba el trapito y ya estaba... Y yo siento que me voy sacando trapitos blancos de las heridas. Lo primero que pensé es que ese nombre con el que yo me había reconocido a lo largo de todos estos años, que era hijo de desaparecidos, ¿no? A eso me refiero, de repente ya no tenía razón de ser, ¿no? Porque si hasta ese momento se sostenía, en función de la desaparición de mi madre, que ella ya no esté desaparecida, tenía inmediatamente y tuvo inmediatamente ese efecto en mí. Yo a partir de ese momento no puedo decir más, soy hijo de desaparecida. Por eso el trabajo que hacen los compañeros del equipo de antropología forense, a nosotros nos devuelve